Bien, entonces, como hemos trabajado la clase anterior, hay el ASIS, ¿no? Entonces hemos visto que el ASIS sirve para, quizás esto habría que redondear un poco, que hay problemas a nivel de la salud de la población, que son inequidad, ineficiencia, hay muchos hospitales que no tienen personal, etcétera, etcétera, y hay falta de recursos. Entonces, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos los problemas de salud? Los priorizamos para atender los principales y dejar al final los últimos porque no hay recursos para todo. Y además, para esta priorización nos ayuda el ASIS, que nos va a hacer toda la información necesaria para poder priorizar qué problemas de salud podemos trabajar más urgentemente. Y las variables que vamos a utilizar son pues variables demográficas, sociales, económicas y epidemiológicas. Entonces, recuerden que el ASIS no es otra cosa que una metodología estandarizada para conocer los problemas de salud, así como sus determinantes y condicionantes. Y recuerden que los componentes de la CIS es un análisis del proceso salud-enfermedad, donde está morbilidad y mortalidad principalmente, el análisis de factores condicionantes, donde está nutrición, saneamiento, educación, que se llama, que podemos agregarle acá, nivel socioeconómico, por ejemplo, también. Y bueno, y finalmente el análisis de la respuesta social, es decir, cuál es el sistema de salud que impone el Estado a fin de afrontar los problemas de salud de la población. Esos son los tres componentes. Hay 4 guías, una por cada uno y una guía integradora. Listo. Ahora, hemos visto que se toma una población, que hay fuentes de información también y que usamos el enfoque del ciclo de vida. Luego vamos a empezar con el análisis de factores condicionantes y vamos a ver el entorno geográfico, la población, la educación y el nivel socioeconómico. Entonces el entorno geográfico ya hemos visto con ustedes todas las variables que tiene, los indicadores que tiene, eso es importante. Después en la población también tiene indicadores y variables, y en educación también tiene variables como el analfabetismo, ¿no? La escolaridad de la mujer, del jefe de familia, etc. Y a nivel socioeconómico, pues sabemos que hay pobreza, extrema pobreza, y también acceso diferente a los servicios básicos. Por ejemplo, al agua potable, al desagüe, a la eliminación de residuos sólidos, a la electricidad. ¿Qué tipos de trabajos, etcétera? Hay una serie de variables e indicadores de nivel socioeconómico. Y finalmente, de todos ellos se establecen los indicadores trazadores a los cuales se les pone un factor para que podamos tener valores ascendentes o descendentes para priorizar. Entonces tiene 3 indicadores trazadores y bueno, después hemos analizado la oferta, o sea, qué es lo que nos da el Estado a través del análisis de respuesta social, ¿no? Cuánto de estructura de soporte nos da, cuál es la infraestructura, el equipamiento médico, el financiamiento, etc. Y la estructura de soporte, y acá también tenemos lo que es 4 recursos humanos, organización de la complejidad, las redes de salud que se dan de los sectores más pobres hacia los más céntricos. Entonces, cómo es que el paciente va a ser referido de uno a otro nivel. Y los programas de redes de servicio, ¿no? La producción, qué es lo que hace, cuántas atenciones ambulatorias, emergencias, hospitalizaciones, intervenciones clínicas, etcétera, etcétera. Esas son la producción. El análisis de la respuesta social. Entonces, esto es la descripción, pero tenemos la evaluación. ¿Cómo lo evaluamos? Hay estructuras como, por ejemplo, la concentración de consultas, utilización de consultorios, rendimiento médico. Todo esto nos permite ver cómo se está trabajando en esto que es la respuesta social.
Luego viene también esto es evaluación y también sigue siendo patología clínica, imágenes, hospitalización, ya lo hemos visto, y la evaluación de los programas que nosotros ya también lo hicimos, recuerdan, en la clase, en las fases anteriores, hemos hablado de indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado. Entonces, eso ya lo hemos visto varias veces, entonces no vale la pena repetir. Ahora, ¿cuáles son los indicadores trazadores para la respuesta social? Tiempo de establecimiento de referencia, puntaje de riesgos, cama por habitante, médicos por habitante, porcentaje de personal asistencial, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son nuestros indicadores trazadores. Luego tenemos que podemos optimizar la respuesta social haciendo un trabajo conjunto con otros sectores, como por ejemplo, desde el punto de vista de los servicios de salud, puede ser con el salud, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, los privados, las ONGs que hacen centros de salud, etcétera, y la iglesia. Pero la respuesta social de otros sectores también nos pueden ayudar, como los municipios, la vivienda y construcción, el Ministerio de Vivienda y Construcción, PRONA. Ustedes saben que la alimentación es buena para mejorar la salud, los comedores populares, etc. De esa manera podemos optimizar la oferta del Estado. Y ahora pasamos al análisis del proceso salud-enfermedad. Recuerden ustedes que íbamos a estudiar morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una lista corta de mortalidad de la OPS según la CIE-10, ¿no? Enfermedades transmisibles, tumores, enfermedades del aparato circulatorio, enfermedades originales del periodo perinatal, causas externas de traumatismo y envenenamiento, las demás enfermedades. Entonces, se trata de establecer una lista de enfermedades para ver cuáles son las más importantes en el área que estamos trabajando, ¿no? Ahí, entonces, esto es de la morbilidad. También es similar, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades transmisibles? Tumores, enfermedades del aparato circulatorio, enfermedades originales en el periodo perinatal, causas externas de traumatismo, envenenamientos y otras. De todos estos sacamos indicadores trazadores. ¿Cuáles son los indicadores trazadores del proceso salud-enfermedad? Por ejemplo, los años de vida potencialmente perdidos. Miren, ¿qué es años de vida potencialmente perdidos? Si consideramos que 70 podría ser, ¿no? Es un valor como que es la esperanza de vida, pero ya se puede modificar. Entonces, si 70 es el promedio de vida que alcanza la población, entonces le quitamos la edad de muerte. Por decir, si es 70 y se ha muerto a los 30 años, queda 40 años, ¿no es cierto? Quitándole la edad de muerte, que es 30 años, entonces me queda 40. Y esos 40 son los años de vida potencialmente perdidos. ¿Por qué? Porque no debería morirse a los 30, sino debería morirse a los 70, por ejemplo. Entonces, eso es años de vida potencialmente perdidos. Y esto puede ser por área, entonces sumatoria de todos los fallecidos. ¿Entienden, no? O sea, yo quiero saber años de vida potencialmente perdidos de dos personas, por ejemplo. Una vive 30 años y la otra vive 10 años. Entonces, como mi referencia es 70, si es 30, entonces son 40 años que se ha perdido. Y el otro dijimos 10 de 40, entonces son 30 también que se están perdiendo. Y así podemos calcular para todo. Y también podemos calcular la razón de años de vida potencialmente perdidos con el número de habitantes por 1000, ¿no? Entonces, todos los habitantes, ¿cuántos se mueren por estos problemas? Otro indicador trazador, entonces, es el REM, razón establecida de mortalidad.
es el indicador de exceso de mortalidad. Entonces la muerte observada a partir de la tasa de mortalidad por población nos va a dar el REM. La carga global de la enfermedad, mortalidad prematura, incapacidad. Entonces, esta carga global es importante saber porque hace bajar los niveles de esperanza de vida y aumenta la tasa de mortalidad. Entonces, carga global de enfermedad se refiere no solamente a esto. A ver, les explico. Cuando yo hablo de años de vida potencialmente, entiende cómo se calculan los años de vida potencialmente perdidos de una persona, ¿sí? Vamos a poner acá 70, pero en este caso ya digamos la esperanza de vida al nacer en el Perú está alrededor de, pongamos, de 75, ya está. Entonces la esperanza de vida es 75. Si una persona se muere a los 70, ha perdido 5 años de vida, ¿no es cierto? Años de vida potencialmente perdidos. Pero si se ha muerto, teniendo 75, se ha muerto a los 25 años, hay 50 años de vida potencialmente perdidos. ¿Listo? Entonces, esta es era la forma tradicional de calcular, ¿no?, cómo es el problema de salud en una población. ¿Cuántos años de vida potencialmente perdidos por área? Sin embargo, aparece lo que es carga global de la enfermedad, a la cual se le agrega incapacidad. O sea, ya es la mortalidad prematura, que es por esta, que se muere antes de tiempo, y la incapacidad. Es decir, que ya no solamente considera a los que se han muerto, sino considera también a los que tienen incapacidad por algún momento. Es decir, a ver si me dejo entender. Yo para calcular los años de vida potencialmente perdidos tengo tantos años que debería de vivir y se ha muerto antes. Calculo cuántos años le faltaba para llegar a la esperanza de vida. Entonces, de acuerdo a eso, ya sé cuántos años de vida potencialmente perdido. Pero pongamos que un niño sufre un accidente a los 5 años y la esperanza de vida es 75 años. Entonces, así como han considerado los años de vida perdidos por muerte, también han considerado estos años por incapacidad. A eso se refiere carga global de enfermedad. Entonces, si un niño es incapaz, o sea, ha quedado inválido a los 5 años, a los 25 años, una persona a los 25 y debe llegar a los 75, se ha perdido 50 años. Y si una persona, un niño, tiene 5 años y debería llegar hasta los 75 años, ¿cuántos años de vida, cuánto carga, se llama así, cuál es la carga global de enfermedad? Entonces, esto es importante. Entonces, no solamente la mortalidad, sino también la incapacidad se considera, ¿no? Bien. Y finalmente, ¿para qué sirve el análisis del proceso salud-enfermedad? Porque el proceso salud-enfermedad es un conocimiento que obtenemos y que nos permite tomar una decisión, y esta decisión nos lleva a hacer acciones, estrategias y transformar la realidad. Una vez que hemos transformado la realidad, obtenemos información a través de datos de esa realidad, y estos datos se convierten en información que es procesada y luego pasa a ser parte del conocimiento digamos, del grupo de salud. Y nuevamente tomamos otra vez otra decisión, otra vez hay acciones o estrategias, realidad, datos, información, y nuevamente pasa al conocimiento. Entonces, si se ha corregido todo, nuevas decisiones, y esto es interminable realmente. ¿Listo? Bien. Con eso terminamos lo que es el ASIS como teoría. Entonces ahora vamos a enseñarles un ASIS, ¿no?, que ya está hecho. A ver, vamos a ver. Creo que estaba. No, se borró. ¿Qué pasa? Efectivamente, y no me dijeron.
Mi micro estaba apagado. Bueno, ya. Discúlpenme, por favor. No sean tan malos. Vamos a repetir algunas cosas, ¿sí? Listo. Entonces, lo que les decía es que en esta parte de la CI se consigna todo lo que es movilidad en forma general, ¿no? Por provincia, cuáles son las principales enfermedades que tenemos, y también después vamos a ver la mortalidad, cuáles son las primeras causas de mortalidad. Esto es morbilidad hospitalaria, egresos, entonces todo eso es morbilidad, ¿no? Doctor, Sí. no podemos ver la pantalla. No está compartiendo. Se perdió esto. No sé qué pasa con este sistema que ahora ya otro se ve uno y otro se ve el otro. Ya. Voy a poner esto mejor. ¿Ahora sí ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, les decía que en el análisis del proceso de salud enfermedad tenemos que consignar las primeras causas de morbilidad que hay en toda la región y también por cada una de las provincias, que casi se repite lo mismo. Algunas cosas cambian. Por ejemplo, miren, esto en la provincia de La Unión va a cambiar en que hay obesidad y hay desnutrición con un buen porcentaje, y después hay problemas de ¿dónde está acá? Acá hay mucho alcoholismo, entonces se ve que debe haber desnutrición y problemas hepáticos, cirrosis, pero no los veo acá. Bueno, pero esto es la patología que tenemos para, por ejemplo, la Unión, ¿no? Después vamos a ver la movilidad hospitalaria, cuáles son los egresos, por ejemplo, partos, embarazos, lo que más hay en un hospital: partos, embarazos terminales abortos, trastornos de la vesícula, enfermedades del apéndice, otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo, también hay influenza, hay fetos recién nacidos, etc. Todas son enfermedades de los hospitales. Ingresos hospitalarios según la atención, miren, ¿no? Parto igualito. Egresos hospitalarios de atención por sexo femenino. Entonces acá también parto, pero ¿dónde está el sexo masculino? Acá está sexo masculino. Ya no va a haber parto, por supuesto. Enfermedades del apéndice, influenza, trastornos de la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Después, en las emergencias hospitalarias, que se ve citromicinos que involucran el sistema digestivo y abdominal, infecciones agudas de las vías respiratorias, enfermedades infecciosas intestinales, trastornos de la cabeza, síntomas y otros síndromes. Emergencias hospitalarias, ¿cuál es lo que hay? ¿No? Síntomas, infecciones agudas, etcétera. Y emergencias hospitalarias según el establecimiento de salud, de atención y por sexo. Bueno, es por cada uno de los establecimientos de salud, ¿no? Bien, así es como va entonces el ASIS. Y después tenemos el análisis de la estructura de la mortalidad. Esto ya es mortalidad. Mortalidad general y por género. De que se mueren de neumonía, o sea, de ira, de infección respiratoria aguda, de enfermedad isquémica del corazón, tumores malignos del órgano digestivo, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad del hígado, etc. Entonces, todos estos son causas de muerte en la región Arequipa. Esto ya es la mortalidad por sexo, por edades.
¿De qué se mueren los niños? Los niños siempre por ira, infecciones específicas del periodo perinatal, influenza, neumonía, otras causas externas de traumatismos accidentales, malformaciones congénitas, etc. ¿De qué se mueren los niños de 12 a 17 años? Tumores, ¿no? Malignos, lesiones autoinfligidas, tumores malignos, otras enfermedades del sistema respiratorio, es de 12 a 17. De 18 a 20, lesiones autoinfligidas, o sea, intencionalmente, esto es suicidio, mire, es importante esto en adolescentes jóvenes de 18 a 29 años, ¿no? Y esto es del adulto mayor, de que se enferma, de que se muere, eventos de intención no determinada, enfermedad del hígado, influenza, etc. Mortalidad en el adulto mayor. No, no tienen que aprender esto, lo que pasa es que les muestro lo que tiene que ir en una CIS, ¿no? La mortalidad en el adulto mayor de 60 más años, tan, listo, esta es la mortalidad. Mortalidad general por provincias, ya acá viene por cada provincia, ¿no? Slide, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, bueno, acá lo que está faltando es un poco lo que es la respuesta social, o sea, analizar los factores y solamente ha mencionado la morbilidad y mortalidad. Les voy a mostrar rápidamente entre un así se ha pasado del Perú, ¿ya? Entonces acá tengo el ASIS, ¿dónde está? A ver. Es el de Arequipa, pero no lo tengo, dame un ratito. Voy a buscar en otro sitio para mostrarles el análisis de la no sé qué pasó, se me perdió.
Ya, aquí he encontrado uno que es el ASIS de la situación de salud en poblaciones excluidas. Entonces acá tienen todo lo que es el proceso del análisis de la situación de salud a través de los años, marco conceptual. Entonces el ASIS es un proceso analítico científico que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud y enfermedad de una población, incluyendo los datos de problemas, así como sus determinantes, con el fin de identificar necesidades y prioridades. Sí. No podemos visualizar su pantalla. Sí, a ver. Un ratito. Ahora, sí. Ahora sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ya. Entonces, miren, el ASIS es el análisis de la mortalidad, el análisis demográfico, socioeconómico, o sea, nutrición, saneamiento, educación, sistema de salud, análisis de los programas y servicios. Entonces, todo lo que es la situación de la economía, la salud, etcétera, esto ya los hemos mencionado. Entonces, situación de los datos poblacionales, el análisis, pero esto es de la parte de las comunidades nativas, ¿eh? Pero es lo mismo. Enfoque metodológico, etcétera, talleres de consulta, cómo se busca la información, y ya está. Ahora vienen las fuentes de donde se sacaron. Acá están las pirámides poblacionales, todo lo referente a población. Después, esto es fecundidad, ¿no? Esto es mortalidad infantil. Esto es mortalidad en la niñez, mortalidad en mujeres en edad fértil. Mira, por ejemplo, en la niñez, de que se mueren, de deficiencias nutricionales y anemia, enfermedades infecciosas, trastornos respiratorios, ¿no? En edad fértil, mujeres en edad fértil, tumores malignos de cuello uterino, eventos de intención no determinada, embarazo, parto puerperio. Años potenciales de vida perdidos en grandes grupos por causas. Las enfermedades transmisibles, miren, producen la mayor cantidad de años de vida potencialmente perdidos. Causas externas, afecciones de periodo perinatal, tumores. Entonces esto nos hace ver que acá debemos de trabajar, por ejemplo, en enfermedades transmisibles para disminuir los años de vida potencialmente perdidos. Edades de defunción, enfermedades sujetas a vigilancia, ¿no? Malaria y otras más, marcadores serológicos de hepatitis, enfermedades sujetas, todo lo que es morbilidad, todo lo que eso ya hemos mencionado, las enfermedades de que sufre la población. ¿Dónde está? Evaluación de los sistemas tradicionales de salud. Miren que utilizan plantas medicinales, médico vegetalista, botiquín, establecimiento de salud, problemática de los de salud de los pueblos andinos, oferta, esta es la oferta, los programas que da el Sistema Nacional, Sistema de Salud Indígena, todo lo que tiene, ¿no? Después, esto es la oferta y lo que da, ¿no? Esta es la oferta, esto es lo que oferta el MINSA y esta es la demanda, que no siempre es lo mismo. Entonces, eso crea pues un problema y hay que tratar de emparejar estas dos cosas. Bueno, entonces, finalmente, lo que faltaba era la oferta del MINSA. No he encontrado a la mano un ASIS del Perú, donde sí está la oferta, cuántos médicos tenemos digamos, por habitante, por 1000 habitantes, etcétera, etcétera. Pero eso es una vista panorámica de la CIS. No se puede hacer más porque eso no es objetivo tampoco del curso. Basta que ustedes entiendan qué es una CIS, cuáles son las partes, cómo debe hacerse, etcétera. Y con eso estaríamos cumpliendo con el objetivo de la asignatura. Bien. Entonces, solamente recordarles que con esta clase estamos terminando ya la asignatura y la próxima semana son las exposiciones y el examen, el quiz sería el miércoles y las subsiguientes semanas son los exámenes, el examen final. ¿Listo?
Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No hay preguntas, entonces con eso nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, doctor.